bienvenidos a todos y a todas a este último episodio de la temporada 1 de Anatomía de una Transformación, una iniciativa que armamos entre varios. Fui poniendo el cuerpo un poco más yo, frente a cámara en los primeros tres. Hoy va a ser el turno de Tincho, de Martín Pérez, que lo habrán visto en intervenciones, pero bueno, hoy va a estar él. Así que no robo más tiempo, así vamos avanzando. Si estás ok, Tincho, te cedo el control y la autoridad del espacio. Bueno, quizá algunos nos vimos en alguna oportunidad, con otros no, otros es la primera vez. Martín Pérez, como dice ahí justo el Alberto lo podemos odiar. Si es que dice Alberto, no sé si dice Alberto. Si dice Alberto lo podemos odiar, dejamos Martín Pérez. Voy a seguir un poquito la misma línea de presentación que había hecho Francisco la vez pasada. Yo no vengo del ramo de la filosofía, vengo del ramo de la psicología, así que igual tampoco puedo prometer no divagar un poco, pero bueno, ahí en tal caso confío en mis compañeros, me frenarán si caigo en esa y no hay ningún tipo de problema. Bueno, ¿cómo llegamos un poco hasta acá? Llegamos a este último capítulo que se llama Fisiokinesioterapia, largo el título. Quizás al final nos encontremos el sentido de por qué se llama así, o no, vale también. Pero nos gustó el nombre, no sé, algún sentido con el equipo lo habremos encontrado cuando lo pensamos. Pero es el último capítulo de una temporada que comenzó desde algo quizá como muy general, y fuimos haciendo como doble clics a medida que íbamos avanzando, como un gran zoom in. Ahí en el primer capítulo hicimos un recorrido histórico con las revoluciones y hablamos de los viejos y los nuevos paradigmas. Vimos 4 dimensiones de la transformación, y una de esas dimensiones era la cultural. Y ahí en el segundo capítulo hicimos doble clic ahí. Vimos la cultura como una sombra de un sistema organizacional, un sistema que es adaptativo, que es complejo, que si bien la cultura se podía transformar, hablamos de que no podíamos hacerlo de manera directa, sino que a través de alguna de las capas. Y ahí vimos las capas, y nos encontramos con la capa de interacciones y liderazgo. Y nos dio pie para el tercer capítulo, hicimos doble clic ahí, en esas capas. Y nos desafiamos a entender el liderazgo más allá de una posición, entenderlo como una relación. Y comenzamos a hacer el ejercicio de cómo eso era reinterpretado en cada cultura, ¿no? La cultura roja, la azul, la amarilla, la verde. Pero unos quedaban como con ideas como con una cierta generalidad. Y el desafío de hoy es bajar un nivel más. Hoy la idea es bajar ya a nivel equipos y ver qué sucede con esas interacciones, verlo más en concreto, las interacciones y el liderazgo dentro de los equipos. ¿Y por qué en los equipos? Porque creo que consideramos que está bueno empezar a pensar, a desafiarnos, a ver a los equipos como una unidad básica de una organización. Ya no un individuo, sino el equipo. Equipos que constantemente pueden cambiar, que pueden aprender, que pueden evolucionar. Y ahí está bueno rescatar algo que ya había mencionado anteriormente, pero que lo venía reforzando Pancho en los capítulos anteriores, que es esto de la organización como un sistema adaptativo complejo. Una organización está compuesta por equipos, que a su vez está compuesta por individuos, por personas, que podríamos pensar que cada persona es en sí un sistema adaptativo complejo. Y evolucionar, que los equipos evolucionen, es un desafío que tiene las mismas características, complejo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que no hay recetas mágicas para resolver este tipo de desafíos, ¿sí? Que a priori no vamos a tener certeza de lo que vayamos a hacer que nos vaya a resolver ese problema. O sea, nos vamos a dar cuenta después de haberlo hecho, si se resolvió, si no se resolvió, si se resolvió en parte. Pero claro, ahí uno se pone a pensar, bueno, pero para un lado hay que arrancar. Necesitamos un poco de claridad, no certezas, pero algo de luz en el camino. Y por lo general, para darnos luz, ya lo veníamos utilizando, lo vamos a utilizar hoy también, usamos marcos, usamos modelos, usamos teorías, herramientas, que si bien no resuelven en totalidad la complejidad, al menos nos ayudan a darnos claridad. Y hoy nos van a servir algunos marcos, y cuando las circunstancias cambien o o nos dejen de dar claridad, utilizaremos otros. ¿Sí? ¿Para qué? Para no atarnos, porque no nos podemos atar. No podemos atar la evolución
a un marco. Y el título poniendo los equipos a punto, porque había como un subtítulo, ¿no? Fisioquinesioterapia poniendo los equipos a punto. Implica ya una complejidad, que la vamos a ir descubriendo en la charla. Porque ¿qué es poner a punto? Porque ahí yo me pongo a pensar, bueno, para mí poner a punto puede llegar a ser una cosa, para Sabri otra, para Francisco otra. Y es así, pensamos cosas distintas. Vamos a bajarlo un poquito más en concreto. La palabra equipo. Si cada uno pone equipo en Google, acorde a los algoritmos y un montón de cosas que yo no entiendo, pero evidentemente operan, te empiezan a aparecer un montón de links distintos. A mí me van a aparecer algunos links, a Sabri le van a aparecer y así sucesivamente. Y nos vamos a encontrar con que hay muchos autores, muchos, y que cuando escriben sobre equipos, todos incluyen algunas cosas y dejan por fuera otras, ¿sí? Que por ahí los incluyen otros autores. Es más, si nosotros empezamos a juntar esas teorías, nos empezamos a juntar un montón de autores, nos encontramos con una carretilla de autores, cada uno con su definición de equipo, y si los empezamos a comparar, nos empezamos a dar cuenta de que a veces llaman distinto a cosas iguales y a veces al revés, ¿sí? Llaman de igual forma a cosas distintas. Y a mí me gusta mucho el ejercicio, mis compañeros no me van a dejar mentir, a mí me gusta mucho el ejercicio de hacerlos dialogar a los autores. Es más, utilizo muñecos. Estoy, estoy revelando algo. Tengo en este momento muñecos como para yo no perderme, y a cada uno le puse el nombre de un autor, para no perderme en el relato, porque yo no me voy, me voy. Es más, los tengo, son testigos, muñecos. De hecho, bueno, hoy vamos a hacer un poquito ese ejercicio. Vamos a hacer dialogar a estos autores. Uno se pone a escuchar a estos autores y uno dice, bueno, para mí un equipo de trabajo es tal cosa. Y otro va a saltar y dice, eso que vos decís que es un equipo, para mí no es un equipo, es un grupo de trabajo. Y otro va a saltar y va a decir, eso ni siquiera es un grupo de trabajo, para mí es gente junta. Entonces uno mira la carretilla de autores y dice, bueno, está bien, pero ¿quién tiene la posta? Y ahí automáticamente los autores pasan, y voy a decir, listo, perfecto, nada resuelto, todos van a defender su propio modelo. Bueno, es así, es así. Hoy por hoy estamos acostumbrados, no hay que pelearse con la palabra, pero estamos acostumbrados a todos llamarlo equipo, ¿no? Si nos guiamos por el nombre, todo es un equipo. Entonces no nos tenemos que trabar con el nombre. Pero la mayoría de los autores coinciden en algo. Desde que existe gente junta, a que eso evoluciona a otra cosa, a que evoluciona a grupo de trabajo, a equipo de trabajo, eso requiere tiempo y requiere de una inversión emocional. Ahora el problema es que tenemos que pasar de gente junta a equipo. Y ahí desde el fondo de la carretilla aparece uno que es Tuckman. No es el mejor muñeco para representar a Tuckman, pero aparece Tuckman, que nos dice, yo tengo algo escrito en función de eso. Bueno, perfecto, digo yo. Uno, que nos puede dar un poquito de luz, que es Tuckman, viene a hablarnos de una teoría que desarrolló en los años 60, que no es un dato menor. Cuento una conversación que tuvimos con el equipo hace poco, que nos hacíamos la misma pregunta. Me preguntaban a mí, ¿pero por qué vas a usar Tuckman? Y porque aún me da claridad. Podría ser otro autor, podría ser otra autora, sí, seguro, pero me permite seguir conversando. Y ahí Ale Katz, uno de mis compañeros, dijo algo que me encantó. Dijo, claro, te permite hacer mejores preguntas. Claro, eso, me quedo con eso. Volvemos a Tuckman, hace sonido y todo. Tuckman te dice, tiene que suceder dos cosas. Tiene que transcurrir tiempo y requiere esfuerzo. Y el equipo, antes de ser equipo, es gente junta. ¿Sí? Para que se transforme en equipo, va a pasar por diferentes fases. Después las vamos a ver bien. Ahora vamos a ver cada una de esas fases. Y en cada una de esas fases se relacionan entre ellos de manera distinta y se relacionan distinto con el objetivo, con la tarea y con el líder. Pero yo hacía esa salvedad. Ojo, líder formal. Y ahí yo decía, bueno, claro, como él nos habla de líder formal, necesitamos un autor que nos hable más de un
liderazgo como una interacción y no solamente desde un puesto. ¿Qué tienen estos autores en común? Muchos te dicen tipos de liderazgo, una nomenclatura de estilos de liderazgo y situaciones diferentes, características de situaciones diferentes. Y algunos te dicen, para esta situación, este estilo de liderazgo. Y otros esa interacción no te la cuentan. Parece, uno escucha y parece que es una especie como de receta mágica, ¿no? Pero bueno, de ahí, de esa carretilla, saltan dos personas, que se llaman Hersey y Blanchard, y dicen, nosotros también en los años 60, misma época de Tuckman, nos pusimos a conversar y desarrollamos un marco sobre liderazgo situacional que dialoga bien con eso, con lo que propone Tuckman. ¿Por qué? Porque nos centramos en los miembros del equipo y el grado de desarrollo que tienen los miembros y no en quién es la autoridad formal. Es más, también lo pensamos en 4 etapas. Es como que se dio un match, ¿no? Como que hicieron, toc, se pusieron me gusta. A estos autores son a quienes vamos a empezar a hacer dialogar. Bueno, traemos a Tuckman, vamos con las etapas. Él dice entonces, para pasar de gente junta a un equipo tiene que transcurrir tiempo y tiene que haber permanencia. Ahora, ojo, ¿permanencia de qué? ¿En qué sentido? Que no cambien los integrantes, que no cambie el objetivo, porque si cambian las cosas se complejizan. Después lo vamos a ver bien, ¿sí? Pero tiene que, él cuando habla de permanencia habla de eso, de integrantes y de propósito objetivo. En este tiempo, el equipo, con el líder formal incluido, va a pasar por 4 etapas, desde que se conforman hasta la máxima madurez, hasta el más alto rendimiento. ¿Y quién puede darse cuenta de, en qué fase está cada equipo? Cualquier integrante, líder formal incluido, pero cualquier integrante. ¿Cómo? Bueno, fácil. Va, no es tan fácil en realidad. Tenemos que observar y tenemos que escuchar. Ahora, ¿observar qué? Observando cómo se relacionan entre ellos, con el líder, con las tareas, con el objetivo, y escuchando las conversaciones, de qué hablan, qué preguntas aparecen, cómo toman las decisiones en caso de hacerlo. ¿Por qué es importante las conversaciones? Porque si queremos cambiar, nuestras conversaciones tienen que cambiar. ¿Sí? Y agrego una más. También uno se puede ir dando cuenta también en qué fase está el equipo, pudiendo identificar las habilidades que tienen y las que necesitan desarrollar. Acá seguramente haya ocurrido la gran, nos juntamos vos, y nos ponemos como nombre equipo. Y alguien de afuera, no importa, alguien de afuera dijo, y esta persona va a ser el líder formal, es la autoridad, ¿no? A ver, puede ser que no nos conozcamos un poco, que no nos hayamos conocido, que nos tengamos de algún lado, o que no nos conozcamos nada. Vamos a partir de la base que no nos conocemos. Entonces, si no nos conocemos, no tenemos confianza. Siempre en esta fase, a mí me encanta esto, porque siempre en esta fase aparece el rol de la persona. Dice, bueno, nos juntamos, nos conocemos la cara, vamos a almorzar juntos, así nos conocemos, porque claro, nos tenemos que conocer. Entonces se soluciona con un almuerzo. Y el que trajo el tupper con la comida dijo, bueno, guardo el tupper porque si no voy, quedo como por fuera del equipo y no, tengo que ir, guardo el tupper de comida, ya está. Vamos y vamos a almorzar. Casi siempre uno toma ese rol, yo lo he tomado, lo tengo que admitir. Y también he llevado los tuppers. Bueno, entonces nos juntamos, cada uno como que busca su lugar en el equipo, y ahí Tuckman nos dice, claro, como no hay confianza, ¿qué van a observar? Y bueno, todos mantenemos una especie como de posición media como moderada, ¿no? Porque es raro encontrarnos con discusiones, encontrarnos con conflictos, más bien los evitamos. Capaz hasta incluso vean que hay motivación, esta cosa de la novedad, que lo nuevo nos desafía, y que todos, o la mayoría, trae consigo lo que antes cumplía en otro equipo, o las habilidades que uno tenía. Y bueno, yo venía haciendo rectángulos, yo venía haciendo círculos, yo venía haciendo cuadrados, yo sé hacer figuras geométricas. Bueno, uno traía consigo eso. Y si vamos a las conversaciones, ahí predominan
preguntas más bien referidas al qué y al cómo. ¿Sí? Pero ¿por qué predomina esto? Claro, dice Tuchman, porque en algo nuevo uno necesita como certezas. Certezas que después uno se da cuenta que quizá no tiene, pero necesita certezas y busca claridad. Capaz si bien nos contaron el objetivo, uno puede repetir el objetivo, pero es mucho más complejo internalizarlo. Entonces, aún necesitamos claridad con el propósito, con los objetivos, con las funciones de cada uno, las responsabilidades de cada uno, y quizá también en cómo deberíamos relacionarnos con otros equipos. Más que claridad buscamos certezas, pero bueno. Y ahí nos miramos entre todos, nadie la tiene, y comúnmente, ¿qué hacemos? ¿Y quién va a tener certezas? Claro, la figura formal, la autoridad formal, el líder formal. Entonces todos lo miramos al líder, no sé por qué, pero pasa, porque capaz venimos acostumbrados a estructuras jerárquicas dadas y las respetamos, y bueno, está bien, pero lo miramos todos y le decimos necesitamos orientación. ¿Qué pasa con el liderazgo? Ahí saltan los otros dos. Ya está, voy a develar cuáles son los muñecos. Saltan Hersey y Blanchard, los tengo acá. Y dicen, claro, a ver, en esta fase, ¿vos cómo la vas a llamar, Tuchman? Tuchman dice, yo la llamo forming, que según la traducción después en Google la van a encontrar como en formación, en preparación, en orientación. Y Hersey y Blanchard te dicen, listo, perfecto, Alcoyana, Alcoyana. Nosotros pensamos más o menos que el equipo está con las mismas características. Esta gente junta tiene unas características muy similares, y como es una fase muy inicial y necesitan claridad, ante estas características nosotros pensamos que un estilo de interacción de liderazgo tiene que ayudar a brindar claridad, que funcione como un timonel, que sea más bien como afiliativo. ¿Por qué? Porque hay poca confianza. Nosotros a ese estilo lo vamos a llamar telling. Uno dice telling, bueno, de decir, ¿no? Parece como muy directivo. Es directivo, en realidad. Y uno dice, pero no es un poco, es poco colaborativo eso. Sí, dicen ellos dos. Pero en esta fase es un estilo que da claridad para que los miembros puedan seguir adelante. ¿Y qué acciones sugieren? Bueno, primero, ayudar a que construyan una visión compartida, que los miembros puedan tener una visión compartida. Y si miramos adentro del equipo, decimos, bueno, primero que se conozcan entre ellos, que conozcan cuáles son las expectativas, que tienen intereses individuales, que tienen capacidades individuales, que tienen cada uno su propia fortaleza, y si tenemos que mirar hacia afuera del equipo, conocer cuáles son las expectativas del cliente. No nos tenemos que olvidar del cliente. ¿Sí? Cuanto mejor llevemos estas conversaciones de brindar claridad, mejor vamos a estar preparados para la siguiente etapa. Segunda fase. Bueno, acá ya nos conocemos un poquito más. Ya tenemos almuerzo, tenemos after office, otras salidas en nuestro haber. Acá ya uno seguramente se encuentra con que si uno salta y dice, che, vamos a almorzar, el que trajo el tupper dice, yo todo bien, pero yo me traje mi tupper con la pizza de ayer. O sea, ahí está la confianza para decírtelo. Así que bueno, si hay algo que no nos gusta, capaz lo compartimos. Ya no estamos tan moderados como al principio. Tenemos un poquito más de claridad con el propósito, pero también tenemos algunas incertidumbres. Conviven esas dos cosas. ¿Y qué vamos a observar? Bueno, acá aparece una etapa donde emergen las fricciones, ¿sí? O de a ratos como que falta la armonía, que tenemos miradas opuestas, que de a ratos no nos gusta que alguno ocupe una especie como de posición de liderazgo informal, que de a ratos cada uno puede llegar a imponer como sus ideas, que capaz buscamos culpables, ¿sí? Es normal que aparezca como en esta etapa. ¿Por qué? Porque cada uno hace su tarea. Yo triángulos, vos cuadrados, vos círculos, ¿no? Y si tenemos que tomar decisiones, acá, en esta fase, con estas características, obvio, hay que tomar una decisión. ¿Y quién la va a tomar? ¿A quién miramos? Líder formal. Bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a ir pensando, desgranando. ¿Y qué pasa con las conversaciones? Vamos a escuchar un poco las conversaciones. Ya las preguntas no están tanto en el qué y en el cómo de antes, sino en el por qué y el para qué. Pero el por qué y el para qué de algunas formas de trabajo o de algunas asignaciones de tarea, no tanto del sentido, ¿sí?
sino más del día a día, de lo que tenemos que hacer y de la forma de cómo lo tenemos que hacer. ¿Y a quién se lo vamos a preguntar? Al líder formal. Si tuviésemos que dibujar estas conversaciones, serían como radiales, ¿sí? No son en red, son radiales. A esta segunda fase de tormenta, justamente, Tuckman la llama storming, ¿sí? Según traducción, de conflicto, de enfrentamiento, ¿sí? Todo lo que genere más o menos algún sinónimo con tormenta. Entonces, ahí aparece Hersey Blanchard y nos dicen, bueno, ahora la situación les cambió, hablan de otras cosas, entonces el telling no te sirve más. Si tenés conversaciones que son radiales, el telling, que es directivo, te va a reforzar esa radialidad, que es justamente lo que tenemos que romper. Tenemos que ayudar a que se generen otro tipo de cosas. Necesitamos una característica de tipo de liderazgo que, que se adapte a las circunstancias, que genere espacios de colaboración, que facilite conversaciones, que hasta que en algunas oportunidades hasta incluso pueda llegar a persuadir de algunas formas específicas de cómo hacemos las cosas de determinada manera. A ese estilo, estos dos autores lo llaman selling, selling de vender, de sell, ¿sí? ¿Y qué acciones sugieren? Bueno, si hay problemas interpersonales, fácil, facilitar el diálogo. Y que cuando conversemos, involucremos todas las miradas, no solamente una. Y ahí ayudarnos a identificarnos roles, ayudarnos a identificar, perdón, estoy trabado, identificar responsabilidades y algo más. Porque si estamos como un poquito como enojados entre nosotros o estamos mirándonos mucho el ombligo, nos vamos a perder de la mirada del cliente. Entonces hay que traerla esa mirada. Es recordar que hay un cliente, siempre, ¿sí? Si encontramos buenos mecanismos de conversación y de resolución de conflictos y ganamos más claridad, seguramente avancemos mejor a la siguiente etapa. Pero antes de ir a la tercera y a la cuarta, ahí yo lo que ofrezco es hacer un punteo, un mini punteo. Sabri, no sé si estás ahí para darme una mano. Aquí De estoy. lo que fuimos viendo de la primera y de la segunda, porque después ya vemos que llegamos a la cuarta y nos olvidamos de la primera. Al menos que nos queden algunas ideas fuerzas. Y sobre todo para los que nos gusta anotar lo que va apareciendo, vamos a presentar a ver si se ve ahí. Sí, Ahí a modo de perfecto. repaso de la primera fase, que se llamaba forming, entonces encontrábamos una alta dependencia de un líder formal, ¿sí? De alguien designado con el rol de jefe, por así decir, funciones y responsabilidades individuales que no están del todo claras. Se tratan de evitar las discusiones y conflictos porque medio que nos estamos conociendo y queremos ser amables entre nosotros, y se espera mucha orientación y claridad de parte de ese líder. Y el estilo que encaja con esta fase es el de telling, el de directivo, timonel, que tiende más a decir qué hacer, ¿no? Y está mucho más guía, mucho más pegadito al equipo, y trata de construir una visión compartida. Eso en la primera fase, que era forming. Después en la segunda, que se llamaba storming, hay más oposición y conflictos, empiezan a dar más contradicciones entre los miembros de ese equipo, y hay una competencia por ocupar posiciones del liderazgo informal, ¿sí? En contraposición a esta figura oficial de jefe. Se cuestionan lo que son las asignaciones y formas de trabajo y aparece búsqueda de culpables. ¿Esto quiere decir que esté mal necesariamente este conflicto? No. Eso permiso, Tincho lo agrego yo. Es una fase que ese equipo tiene que atravesar en esta evolución y maduración, ¿no? En este crecimiento. Y el estilo de liderazgo que va más en esta fase es el de selling, que es más persuasivo, más facilitador, que trata de juntar las partes y que trata de evitar las conversaciones uno a uno, ¿sí? Trata de formar más las conversaciones en red. Eso Está hasta buena acá. esta aclaración. Gracias, porque está buena esta aclaración. No hay que pensarlo como algo disfuncional, ¿sí? Es algo característico de esa etapa. Hasta incluso en esa etapa es esperable, es normal que la efectividad del equipo pueda llegar a bajar, ¿sí? De hecho, Tuckman cuando va escribiendo esta teoría, va pensando que la efectividad va fluctuando en cada una de las fases.
Y eso es normal, no es disfuncional. Disfuncional sería otra cosa. Pero bueno, vamos a avanzar. Veníamos de un periodo de tormenta. Después de toda la tormenta sale el sol, dice. Y con el sol viene un poquito de armonía, viene un poquito de solidaridad, o así parece, ¿no? Si seguimos con la metáfora de los almuerzos. Perdón, hoy estoy con la metáfora de los almuerzos. Voy a seguir. Acá, por ahí, ya se estableció como para un nivel como de acuerdo mínimo de, bueno, el primer jueves de cada mes almorzamos juntos, después el resto es libre. ¿Viste? Cada uno se lleva su tupper, sale a almorzar, hagan lo que quieran, pero bueno, se estableció que el primer almuerzo, perdón, el primer jueves hay almuerzo en conjunto. En esta etapa, si llega a surgir algún tipo de problema, ya nos conocemos un poco más. Por ahí tenemos algún mecanismo, alguna forma de conversarlo. Es más, hasta tenemos, si es que no emergió antes, un dialéctico propio del equipo, un dialéctico propio nuestro. Esas palabritas que vos decís, solamente la conoce este equipo, salió de este equipo, si vos esta palabrita la soltás en otro lugar, nadie lo entiende. Y aumentó nuestra claridad como equipo. Colaboramos más entre nosotros, tenemos mejores niveles de acuerdo, mejores niveles de consenso. Y como nos conocemos, empezamos a conocer un poco más la maestría de nuestros compañeros. Y al conocer la maestría de nuestros compañeros, empezamos a empezar, uy, qué bien que estoy, empezamos a validar, a legitimar, ¿sí?, la maestría del otro, ¿sí? ¿Y qué vamos a observar? Vamos a tener en equipo, tenemos que ir a ver qué comportamientos se imaginan. Acá estamos más integrados porque mejoramos nuestras relaciones y tenemos más en claro el tipo de interdependencia que generamos entre nosotros, ¿sí? Porque conocemos nuestros roles, conocemos nuestras responsabilidades, que como equipo empezamos a tomar nosotros mismos nuestras decisiones sin la necesidad de acudir siempre al líder formal. Quizá no son todas las decisiones, son algunas. Entonces también el liderazgo es más compartido. Claro, porque nos legitimamos. No buscamos siempre al líder. Y si lo buscamos, capaz, no le pedimos respuestas, pero sí que nos aporte su mirada, ¿sí? Quizá vamos en búsqueda de alguna validación de cómo conversamos nosotros, el resto de los miembros, cómo conversamos o qué respuesta encontramos juntos. Y ahí si escuchamos nuestras conversaciones, empiezan a tener un contenido más de revisión. Nos aparecen otras preguntas. ¿Cómo desarrollamos nuestros procesos? ¿Cómo realizamos nuestro trabajo? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Qué calidad tiene lo que nosotros logramos? ¿Cómo seguimos desarrollando nuestra maestría? Al líder informal ya no le preguntamos el cómo, le preguntamos esos criterios. Danos criterios y que nosotros encontremos nuestras respuestas. En esta etapa, Tuckman la va a llamar norming, de normalización, de integración. Y decíamos que empiezan a aparecer conversaciones, pero hay otro tema. Estas conversaciones que cambian, una cosa es que aparezcan y otra cosa es que se sostengan a lo largo del tiempo. Sostener es otro tipo de problema. Y ahí Hersey y Blanchard dicen, bueno, listo. Entonces, ya el selling, el liderazgo que vimos en la etapa anterior, ya te quedó viejo. Nos vamos a tener que adaptar, tenemos que generar otro tipo de interacción. Una interacción que fomente, que se sostenga justamente ese liderazgo compartido, que vayan emergiendo de a ratos diferentes tipos de liderazgo en diferentes miembros. No hay que seguir brindando tantas respuestas, ¿sí? Respuestas que seguramente ya tenemos, o claridades que ya tenemos como equipo. Sino tenemos que ayudar a guiar, a encontrar, a seguir encontrando mejores respuestas. Y ahí la figura del líder formal, que ya a esta altura debate un poco más con los miembros del equipo y no toma todas las decisiones, es un estilo que nosotros llamamos participating, que es más democrático, es de mentor, de coach, muchas traducciones también, ¿sí? Y para sostener esto, es importante desarrollar buenos mecanismos de consenso y de autoorganización. Seguir generando las conversaciones sobre cómo nos relacionamos entre nosotros con otros equipos y por sobre todas las cosas no olvidarnos nunca del cliente. Cómo nos seguimos relacionando con el cliente. Trabajar en que todos podamos liderar es otro tema que está bueno tener en cuenta en esta fase y que el líder empiece a delegar.
algunas cosas. Pero aún no estamos a punto. No tenemos el equipo a punto. Si logramos sostener esto, vamos a ingresar con éxito a la cuarta fase. ¿Sí? La cuarta fase Dream Team, la podríamos llamar, esta fase, dice Tuckman, yo la llamo performing, de alto rendimiento, de realización. Acá ya todos nos visualizamos como la Liga de la Justicia, ¿no? Acá no sabemos por qué seguimos, yo sigo con la metáfora, perdón, sigo con la metáfora de los almuerzos. Acá se instaló, no sabemos en qué momento, el código de, no importa si salimos o nos trajimos el tap. El tema es que comemos juntos. Y uno salta y dice, no, bueno, vayan, arranquen ustedes que yo termino de mandar. No, te esperamos. No, pero termino de mandar. No, te esperamos. No sabemos, pero todos como que nos movemos en bloque. Y acá todos sentimos como una suerte como de pertenencia al equipo. No sé si bien por qué, pero bueno, sucede. Nos movemos como colmenas. Y si sostenemos esas conversaciones que decíamos antes, vamos a lograr que con el tiempo tengamos un grado de autonomía alto. ¿Sí? Se imaginan que acá, obviamente, la figura del líder formal ya es uno más. Ya está como diluido eso entre todos los miembros del equipo. Siempre, a ver, siempre lo fue ese liderazgo, pero ahora es más visible. Claro que pueden llegar a aparecer desacuerdos en esta etapa. En todas las etapas pueden llegar a aparecer desacuerdos. Pero se resuelven dentro del equipo, si llegan a aparecer. Ahí cuando pensamos en las conversaciones, son conversaciones de toma de decisiones. Esas decisiones que empiezan a conversarse entre todos. ¿Por qué? Porque tenemos buenos mecanismos de consenso, porque tenemos buenos mecanismos de toma de decisión, porque los fuimos mejorando, sabemos cómo seguir revisándolos, logramos una mayor conciencia estratégica, ¿sí? Hacemos más foco en el logro de los objetivos vinculados al propósito, porque somos más pragmáticos, porque nuestros roles, si observamos nuestros roles, porque tenemos nuestras responsabilidades que sin darnos cuenta van mutando acorde a lo que vayamos necesitando. Porque nos autoorganizamos, porque tenemos superpoderes, porque somos la Liga de la Justicia, por así decirlo. ¿Sí? Si seguimos escuchando esas conversaciones, ya ahí empezamos a hablar del logro de los objetivos y cómo vamos solucionando las cosas emergentes. Y priman otro tipo de preguntas. Ya no son ni del qué, ni del cómo, ni de la... No, ahora son preguntas que están orientadas a cómo entregamos más valor a nuestro cliente. ¿Cómo incrementamos ese valor? ¿Y qué criterios entre nosotros necesitamos generar? Ahora, todo muy lindo, dicen Hersey y Blanchard, los del liderazgo. Te dicen, todo bien, pero esto hay que sostenerlo de alguna forma. ¿Sí? Ya lo tenías que lo tenías que sostener desde antes, pero esto, ojo, porque puede llegar a no durar mucho tiempo. El riesgo no es solamente sostenerlo, sino también velar que no pase algo que genere un retroceso a fases del equipo, a fases anteriores. Ah, claro, pero ese riesgo estuvo siempre, en realidad. Claro, aparece ahora porque, claro, cuando uno más alto escala, la caída es un poquito más brusca, pero ese riesgo estuvo siempre. A este estilo de liderazgo, dicen, nosotros lo vamos a llamar delegating, que es visionario, que es servicial, que es innovador. Si hacemos foco en el líder formal, nos está diciendo que tiene que delegar responsabilidades. ¿Por qué? Porque como equipo podemos resolver muchas cosas, pero nos gusta salirnos del puesto. Vamos a seguir desafiándonos en pensarlo como una interacción. Ahí nos miramos entre todos, miramos a cualquier tipo de integrante, cualquier tipo de compañero, y decimos, bueno, tenemos que minimizar eventos entre nosotros que nos generen retrocesos en el nivel de madurez del equipo en el que formamos parte. ¿Cómo? Bueno, con mejora continua, revisando nuestras actividades, nuestros procesos, nuestros mecanismos, nuestros resultados, cómo nos vamos adaptando a los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Levantando aprendizajes y mejorando. Si no tenemos buenos mecanismos de mejora continua, caemos, no lo vamos a poder sostener.
Hay una última fase, cortita, la menciono, que la agrega años después, no la agrega en el 60, no estaba en el 60, la agrega como 10 años después, que es una quinta fase que Tuckman la llama clausura o aplazamiento. Acá es cuando Tuckman dice, bueno, el equipo ya logró su objetivo y cada uno se va a otro equipo o cambia el objetivo y demás, y vuelven automáticamente ¿a dónde? A forming. En otro equipo o en el mismo equipo en el cual formaban parte, pero les cambió el propósito. ¿Sí? Esa etapa la llama de clausura, pero no tiene muchas más características. Es un momento, lo importante son las 4 fases anteriores. Si querés, Sabri, hacemos un repaso y Hacemos de la tercera y la cuarta. dale, y después hacemos un corte de 5 minutos porque voy a necesitar el agua. Dale, entonces, Dale. a partir de la tercera, que se llamaba norming, ya observamos mayores niveles de acuerdo, consenso, se toman decisiones, el liderazgo es compartido, ya hablamos mucho más de una interacción mucho más visible, ¿no? Hay un cierto vocabulario compartido de ese equipo y hay interdependencia entre los diferentes roles que se fueron dando. Y el estilo de liderazgo que machea en esta fase se llama participating, que es más mentor, coach democrático, y trabaja en habilitar a todos los miembros del equipo, que se escuchen todas las voces, en integrarles, ¿sí? Y hay mayor delegación en ese equipo y coacheo, y lo que fomenta es la autoorganización del equipo. Y después la cuarta, que se llamaba performing, hay mucha mayor conciencia estratégica y de foco en el propósito de todos los miembros del equipo. Hay un alto grado de autonomía, mucha menor dependencia de la figura del líder, somos más resolutivos, más pragmáticos, ya tenemos en la cresta de la ola el sentimiento de pertenencia, de compromiso, los roles y responsabilidades van mutando de acuerdo a la demanda de ese cliente, ¿sí? Y el estilo de liderazgo que predomina en esta fase es el delegating, que es más servicial, más visionario, se preocupa más por la innovación, transfiere la mayoría de las responsabilidades en ese equipo y está atento a que no se generen retrocesos en este grado de maduración alcanzado. Está buscando e instalando la mejora continua en el equipo y sigue fomentando la autoorganización. Algunas cosas que nosotros fuimos viendo en el primer bloque son cosas que por ahí está bueno como hackear, habíamos dicho. Yo por lo menos tengo 4 cosas en principio, y luego obviamente invito a todos, si quieren hackear algo más, y hasta incluso también responder las preguntas y seguir preguntando cosas. Hackeo número 1, sobre la rigidez de las fases. La realidad es que cuando uno observa un equipo, al escuchar las conversaciones, uno encuentra características de varias fases que conviven, no solamente una característica. No vamos a ver nunca, o es raro verlo, para no decir nunca, es raro ver que sea un equipo que esté en Storming puro. De hecho, Storming es una fase hasta incluso que queremos evitar y que pasamos a un Norming muy rápidamente, lo cual es un problema, o al revés. Parece que no salimos nunca del Storming, ¿no? Como que no nos podemos emancipar de esa etapa, que también es otro problema. Pero bueno, tenemos que hacer una lectura sistémica. Tampoco podemos detectar el día y la hora exacta en el que un equipo deja una fase y entra a otra. Eso no lo vemos nunca con claridad. Recordemos que es complejo. No lo podemos planificar tampoco, no podemos planificar tiempos, de decir, bueno, tenemos un mes para estar en Storming, después, en 3 meses, Norming, claro, no se puede planificar. Simplemente uno escucha las conversaciones, observa y dice, no sé, bueno, en algún momento pasó que dejamos de hablar de ciertas cosas y empezamos a hablar de otras que antes no. Y como vamos a encontrar características diversas conviviendo, nos hace pensar que capaz no tiene tanto sentido quedarnos solamente en el nombre de una fase, ¿sí? Pero al encontrar estas características, cualquier miembro del equipo las puede encontrar, podemos pensar que frente a determinado suceso que nos hace dar cuenta de una característica, que nos hace dar cuenta justamente que estamos en alguna fase, qué conversaciones o qué interacciones necesitamos para generar entre nosotros como para avanzar,
¿sí? Y no quedarnos ahí. Ese es el primer hackeo que yo le hago. El segundo hackeo es sobre el cambio constante de las condiciones, ¿no? Por este contexto Bunny o Buca. Decíamos que tanto Tuckman como el modelo de liderazgo de Hersey Blanchard, claro, lo hicieron en el contexto de los 60. Y en ese contexto, por lo que me comentaba Pancho en los primeros capítulos, los primeros cambios de paradigma se dan cada 100 años. Y si justo hoy nos cambió un cambio de paradigma, es medio raro, ¿no? Obviamente no es que nos vamos a dar cuenta en ese día. Pero bueno, si llegaba a cambiar algo, teníamos 100 años más para poder adaptarnos. ¿Sí? Nos relajábamos en ese, bueno, tranqui, tenemos 100 años. ¿Sí? Tuckman lo que dice es, bueno, nosotros volvemos a forming si cambian, o los integrantes o cambia el propósito. Claro, Tuckman no se imaginaba que por ahí los propósitos podían llegar a cambiar tan rápidamente, ¿sí? O que los integrantes hoy en día, porque hoy en los equipos, entra un integrante, sale otro, después resulta que uno está en varios equipos a la vez, todos equipos con formas distintas, con cantidades de miembros distintos, para objetivos distintos, y bla, 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 bla. Bueno, pero justificarnos solamente porque es un tema de la época, con eso no alcanza, no podemos hackearlo desde ese lugar. Nos perdemos sino la oportunidad de desafiarnos y pensar en cómo podemos resignificar lo que estos autores traen. A medida que vamos avanzando en los equipos, vamos desarrollando, vamos elaborando mecanismos de mejora que nos permiten adaptarnos más rápidamente cuando las cosas cambian. Por ejemplo, si un equipo está en performing y pasa a forming, elegí los dos extremos, ¿eh? Pero si pasa de performing a forming, ¿qué le quedó? Claro, le quedó los mecanismos de mejora y los grados de maestría que alcanzaron, porque si tienen quizá alguna forma de toma de decisiones entre ellos, cuando vuelvan a forming al menos le quedó ese mecanismo. Y tienen mecanismo para revisar si esa toma de decisiones se adapta a las nuevas circunstancias o la tienen que mejorar. Lo que queda son esos mecanismos. Esta idea cíclica permite eso. Lo que, lo que va a ganar con el tiempo, el equipo, es la capacidad de adaptarse mejor y evolucionar más rápidamente para ir pasando de una fase a otra. ¿Sí? Tercer hackeo. Yo lo pienso como sobre la efectividad de los equipos. A medida que nosotros avanzamos, nos vamos encontrando con equipos que poseen más autonomía, que toman mejores decisiones, que hay más consenso, hay orientación a la mejora continua, menos dependencia del líder formal. Tuckman, cuando propone el modelo, que también nos habla de cómo evoluciona la efectividad de los equipos, nos hace pensar, bueno, ¿qué es un equipo efectivo? Porque hay que preguntárselo, hay que descubrirlo. ¿Qué los hace ser efectivos a determinado propósito? Y ahí es que lo engancho, y ahí traigo otros autores, no me maten, traigo otros autores más, que ya los vimos igual, que es Cameron y Quinn, el que trajo Pancho la vez pasada con las culturas, y dice, bueno, cada cultura supone un equipo y supone qué equipo va a ser efectivo, acorde a qué, a lo que cada cultura considera un éxito. Las etapas del desarrollo que nosotros vimos va independientemente de la cultura en la que nosotros miremos. Porque sería una trampa caer si nosotros pensamos que determinada fase corresponde a una cultura distinta. ¿Sí? No va por ahí. En cada cultura se arman equipos, se desarrollan y se desarman para armarse otros. ¿Sí? Habrá que ver entonces qué es funcional y qué no en cada cultura. Lo que podemos preguntarnos es, ¿qué es performar en cada cultura? Cuarto y último hackeo, al menos de mi parte, y ahí abro a si quieren, los invito a que sigamos hackeando cosas. ¿Qué es sobre la no rigidez de los estilos de liderazgo? Es necesario hacer una lectura sistémica, decíamos, de las circunstancias para no caer que un estilo de liderazgo, o mejor dicho, no caer en un estilo de liderazgo por considerar que determinado equipo está en determinada fase. ¿A qué me refiero con esto? Si bien los estilos son funcionales en determinadas situaciones, que un equipo esté en norming, que es la tercera fase, no quita que en determinadas circunstancias no sea funcional un estilo de telling, que corresponde a la primera fase. ¿Sí? Y que sea telling, otro hackeo más,
que sea telling no implica que tenga que ser en interacción directa con el líder formal, con la autoridad formal. En una cultura, por ejemplo, basada en colaboración, la amarilla, ¿recuerdan esa que estaba arriba del cuadrante? Muchas veces dentro de un equipo podemos desde el telling darnos claridad entre pares, entre cualquier miembro, ¿sí? Entonces, quizá vincular un solo estilo de liderazgo por considerar a un equipo en una fase específica, a veces, a veces es funcional, a veces no. ¿Sí? No necesariamente, Ah, no necesariamente. Ahí, yo creo que en un momento usé un ejemplo de por qué el Storming la fase de Storming, la segunda, donde hay conversaciones como radiales, ya no servía más el telling, que era de la primera fase. Hay en ese caso, si uno utiliza el telling, cuando ve que las conversaciones son radiales, lo que termina haciendo es reforzar esa radialidad. Porque son conversaciones que si uno las dibuja son como directivas. Es como el ejemplo más claro que se me viene ahora a la mente. Pero entonces, quizá no haya un retroceso, pero uno está reforzando continuamente el problema que presenta esa fase. En Storming no todos nos validamos entre todos. Todavía no está esa legitimación. sí. Ahora, si para resolver algunos problemas siempre acudís a la misma persona, la conversación siempre se transforma, se genera, tiene un dibujo radial. Siempre yo preguntándote a vos y que vos me puedas brindar la solución. Cuando en realidad hay otras personas dentro del equipo que quizás tienen mayor skill, mayor maestría, y puedo aprender de eso. Ahora, si vos, desde el lugar de telling, siempre me decís, me das la respuesta, por ejemplo, y no me ayudas a abrir a otros, a escuchar otras voces, Voces. se termina reforzando esta radialidad que yo decía. Acabas de reforzar algo que por ahí yo me quedé con la sensación de que a mí me quedó medio como licuado cuando lo dije, que es, ¿quién se puede dar cuenta de esto? Que es cualquiera. Cualquier miembro del equipo puede llegar a hacer algo. No tenemos que depender de que no, porque el que es guardián del desarrollo del equipo es una tarea y esto es una tarea que está asignada a una persona en particular. No. Cualquiera si puede ver el sistema y puede encontrarse dentro de ese sistema, puede operar desde ese lugar. Puede levantar la mano y decir, yo este comportamiento que observo de nosotros, lo puedo ubicar en esta fase. Y por ahí estaría bueno que juntos podamos pensar algún tipo de acción para avanzar a la siguiente. Exacto. Acordá a Tuckman, ¿no? Acordá a Tuckman. Distingo ahí dos clases de preguntas. Una que por ahí necesita de una claridad que yo no tengo la maestría ni la autoridad como para poder responderla, porque hasta incluso desconozco. Que es un poco más el bajar a tierra, cómo va a quedar finalmente eso. Pero hay algo que dijiste a lo último que por ahí sí puedo esbozar una suerte de respuesta de si hay un número pensado, cuando uno piensa en un equipo, si hay una cantidad de individuos pensados, pero a nivel general, ¿eh? Ahí hay que ver, es el problema que yo mencionaba al principio. Yo me encuentro con un montón de autores y cada autor te va a decir el número ideal para un equipo es tal. Hay uno, me voy a quedar con uno que se los comparto, que se llama Katzenbach, el autor, que dice, más allá de la cantidad, el equipo tiene que ser un número finito reducido de integrantes. Después el número va a haber que ir a buscar a otros autores, pero debería como quedar en un número relativamente reducido que va a tener diferentes tipos de maestría, que van a colaborar entre sí, que van a tener un propósito en común, que van a tener un foco compartido, que van a tener objetivos en común y tienen responsabilidad mutua.
esa definición es la que más me gusta, pero es completamente subjetivo. Es la que me gustó a mí, la que me dio claridad a mí. Después hay que ver. A Pancho ahí levantó la mano, pues seguramente le da claridad a otro autor. No, en la misma línea, y para volver a... También depende de qué es éxito para cada tipo de equipo, ¿no? No es lo mismo. Si basamos nuestro éxito en rojo, necesitamos un tamaño, o nos va a ser más funcional determinado tamaño. Siempre aceptando la regla general que nos decía Tincho recién, ¿no? Pequeño, pero no es lo mismo si vamos a azul. ¿Se acuerdan que en azul decíamos que las estructuras son distintas? O si nos vamos a amarillo, si nos vamos a verde. Entonces, como regla general, esa que decía Tincho antes, y después, depende de cuál es el criterio de éxito, o el para qué, o qué es importante, te va a ir ayudando a decir, bueno, ¿qué es reducido? No es lo mismo reducido en rojo, en azul, en amarillo, que en verde. Bien, ahí estamos en horario, y no llegaba a chequear con Sari qué le parecía, pero como para ir cerrando, y me quedo con esto que decías, Ana, que había aparecido en otros también, ¿no? La invitación acá fue, y Tincho en la apertura de hoy lo decía, ¿no? Ofrecer un montón de marcos, distinciones que nos ayuden a hacernos buenas preguntas y que nos ayuden a tener eso. ¿No? Me encantó esa idea, también te la voy a robar, Tincho. Los marcos nos van a, o pretenden darnos herramientas para hacernos mejores preguntas, y algo que creo que decía el Chino en el episodio 2 o 3 es invitarnos a qué conversaciones podemos fomentar. ¿Sí? Porque si nos quedamos solo pensando ahí, vamos a poder observar, vamos a poder diagnosticar para seguir con el, o tener nuestra observación, nuestro diagnóstico de cómo estamos observando, pero después la intervención en el sistema implica que lo trabajemos sistémicamente y con diferentes miembros. Entonces sí, sabíamos que esta temporada 1 tenía ese alcance y ese límite, pero una fuerte invitación a hackear algunas cosas de cómo observamos el mundo, a tratar de aportar encuadres o distinciones que nos den ciertas claridades, que nos ayuden a hacernos mejores preguntas, y la invitación a que con esas preguntas que se hagan las conversen más en el terreno con sus realidades también, ¿no? Después se pueden hacer puestas en común, pero una fuerte invitación a que conversen sistémicamente, valga la redundancia. Ahí, Tincho, no sé si vos querés agregar algo como para ir cerrando, pues estamos en 3 minutos. No, nos vamos con ideas para seguir pensando. Si viene una segunda temporada, se vienen spin-off, no sé. Alguna vuelta le encontraremos, pero nos vamos con más ideas. Esperamos que haya dejado muchísimas preguntas resonando y que con esas preguntas puedan ir encontrando formas cada cual de llevarlas a una conversación de valor en sus equipos. Como decía Tincho, tenemos que seguir craneando, a ver cómo desarrollamos los spin-offs, segundas temporadas, bueno, tenemos ahí un mundo de cosas, pero en esta metimos 4 episodios en 10 días, que fue una maratón, así que nos focalizamos en azul, como decía la vez pasada, en sacar los episodios, y encontraremos todos juntos, ¿no? La manera de que esto nos ayude a bajarlo al día a día de cada uno. No robo más tiempo. Que siga Lost, sí, que siga Lost. Amo Lost. Bueno, 4 minutos, nos excedimos. Gracias totales. Les vamos a compartir lo que está. Tenemos la deuda de pasar en limpio las bibliografías o los autores que fuimos. Me hago cargo, no hice tiempo de compartirlo. Y buscaremos formas de continuar. Con formatos que nos brinde la tecnología. ¿Sí? Gracias a todos, a todas. Gracias al equipo. Aprovecho en este último minuto. A Tincho, que hoy lo vieron más. A Sabri también. A Ale, a Debbie, que entre todos estuvimos en el detrás de escena. A mí me tocó matar la garganta en los primeros 3, hoy más a Tincho y a Sabri, pero el equipo estuvo ahí, y al resto del equipo de DH para comercial, que iba sosteniendo el resto de las cosas, y nosotros podíamos abocarnos un poco más a esto. Así que hago público mi agradecimiento al equipo que hizo posible esto. Espero que haya servido. A mí me sirvió. Nos estaremos viendo y seguimos en contacto, ¿sí? La comunidad está abierta. Gracias a todos. Buenísimo.